Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer una confesión de una manera rápida. Vamos a ver primero algunos pasajes bíblicos que nos hablen de la confesión y luego pasamos a ver cómo podemos hacer la confesión más rápida. Ok, bueno, comenzamos por San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así nuestro Señor Jesucristo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes. Dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá con ustedes. Entonces, aquí vamos viendo que Cristo nos da unos mandamientos. Ahora, vamos a ver qué nos dice según primera carta de San Juan capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice: hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, recuerden, que es toda ofensa a Dios, ¿sí? Y es toda desobediencia. Entonces, dice el versículo 2: es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, en San Lucas capítulo 22, versículo del 17 en adelante, dice: esto es mi cuerpo y mi sangre que será derramado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Entonces, desde ese tiempo hasta la fecha, se va ofreciendo en cada misa el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de los pecados de cada persona, de cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 3 dice: vean cómo sabemos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. Por eso decíamos en San Juan capítulo 14 que Cristo dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque San Juan también es un especialista en la confesión, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Versículo 4: si alguien dice yo lo conozco pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Recuerden hermanos, que los mandamientos que tenemos no son los que Moisés tenía en las tablas de piedra. Nosotros los mandamientos que tenemos son parecidos, pero estos mandamientos son los que tenemos directamente de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya no los da directamente porque Él los retoma en San Mateo capítulo 5, versículo del 23 en adelante. Ya nuestro Señor Jesucristo retoma los mandamientos, y los que tenemos actualmente son los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos da. Por eso en San Mateo capítulo 28, versículo del 19 en adelante, dice Cristo: vayan, se me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir, ahí es donde dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ahí está, que ya Cristo nos da sus mandamientos. Bueno, entonces, dice el versículo 5 de San Juan, de primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 5, dice: en cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él, y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. El versículo 7: hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. De este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Por eso en Levítico capítulo 5, versículo 5, habla, por ejemplo, este mandamiento de la confesión. Aquí en Levítico 5:5 dice así, miren: en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces,
aquí estamos viendo estos mandamientos desde antiguo, ¿verdad? De la confesión de los pecados. Y vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 1, perdón, primera carta de San Juan capítulo 1, dice así, vamos a leerlo desde el versículo, desde el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él y mientras caminamos en tinieblas somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. Versículo 7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Por eso en primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo de 23, dice nuestro Señor San Pablo, después de 50 años, dice que recordemos cuando en San Lucas capítulo 22, versículo del 17 en adelante, dijo nuestro Señor Jesucristo, este es mi cuerpo y mi sangre que será derramado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Todas las veces que lo beban, están proclamando todas las veces que lo coman y lo beban, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Y ahí es donde nos va santificando nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que entramos en comunión con Él. Entonces, también en Corintios capítulo 10, primera carta de los Corintios capítulo 10, versículo, me parece que es del 14 en adelante, dice con interrogaciones, ¿verdad? Porque son preguntas, dice San Pablo, dice que el pan que bendecimos ¿no es la comunión con Cristo? Nos hace la pregunta. Y luego dice, la copa que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Entonces, aquí recordemos que San Pablo nos está diciendo directamente que tenemos que reconocer que es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que vamos comulgando y lo que nos va santificando. Por eso dice en el capítulo 7, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, aquí está. Por eso les digo que San Juan es un especialista en la confesión. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahora, ¿cómo nos perdona Cristo nuestros pecados? Vámonos a San Juan capítulo 20, versículo, se los voy a leer desde el 19. ¿Cómo nos perdona Cristo nuestros pecados? Bueno, dice así, San Juan 20, 19. Dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Y dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una certificación. El Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les descarguen los pecados les serán liberados. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, aquí estamos viendo lo que decíamos de San Juan, ¿verdad? Que decía, pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, aquí, ¿cómo Cristo va perdonando los pecados? Bueno, manda a los sacerdotes a que perdonen los pecados. Y a nosotros nos manda
a confesar nuestros pecados para que seamos perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre, el sacerdote no dice yo te perdono los pecados porque yo quiero, no. El sacerdote dice yo te perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan 20:23, dice, a quienes les descarguen sus pecados les serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y ellos, como iban predicando el Evangelio, ya iban realizando la práctica de la confesión. Dice en Hechos capítulo 19, versículo de 18 en adelante, dice, muchos de los que habían creído, ¿sí?, en la confesión, en la salvación, venían a confesar y a declarar sus prácticas, sus pecados, ¿sí? Dice, versículo 19, bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon un precio de los libros y hallaron que subía a 50 monedas de plata. Bueno, entonces estamos viendo que sí hay una confesión, ¿verdad? Y ya nada más les iba a decir aquí en San Mateo capítulo 12, versículo 31, que nos dice respecto de la confesión. San Mateo 12, 31, rápidamente. Dice así, fíjense. Dice nuestro Señor Jesucristo, les dice a los fariseos, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero el que calumnia al Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu Santo en San Juan 20:23 les dijo Cristo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Por eso Cristo habla aquí del Espíritu de santidad. Dice, cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero si al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Dice que el que calumnia al Espíritu Santo, cuando decimos, es que el sacerdote es un hombre igual que yo, y decimos que el Espíritu Santo no está ahí, el Espíritu Santo ya está en el sacerdote, porque ya Cristo sopló sobre los apóstoles y ese Espíritu de santidad se viene transmitiendo a través de la imposición de las manos hasta los actuales sacerdotes que tenemos. Es el mismo Espíritu de santidad que Cristo sopló sobre los apóstoles. Y al que calumnia al Espíritu Santo, que crea que no está en el sacerdote para perdonar pecados, aguas. ¿Por qué? Porque si la persona dice, no me confieso ante el sacerdote, esos pecados que no confiese en esta vida, en este mundo, no le han sido perdonados y se llega a morir, como no los confesó en esta vida, no le serán perdonados ni en esta, y después de muerto menos, porque se cierra la puerta. Entonces hay que tener cuidado, porque esta es una advertencia, que no podemos desconfiar de que el Espíritu Santo esté en el sacerdote. Sí está en el sacerdote, aunque algunas personas dicen, es que el sacerdote es un hombre pecador, pues se confiesan cada 8 días, cada 15 días. Pongamos vamos a tomar alguna partita de eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo que está en el sacerdote no comete pecado. Entonces, si decimos, es que el sacerdote tiene pecado, sí, pero el Espíritu Santo no, entonces aguas, hay que confesarnos para que seamos liberados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una buena confesión? Acuérdense aquí que íbamos a dar este medio de cómo hacer una buena confesión. Bueno, podemos tomar los 10 mandamientos, ¿sí? Dice los mandamientos, recuerden que estábamos hablando que son los que Cristo ya nos da directamente a nosotros, y sobre esos mandamientos nos vamos a ir. Entonces, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si voy a hacer conciencia de en qué le he faltado a Dios al respeto, ¿verdad? El segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano. Si he jurado en vano en el nombre de Dios, perdón, entonces voy a hacer conciencia de que he utilizado mal el nombre de Dios. Voy escribiéndolo en una libretita,
Y bueno, el tercer mandamiento es santificar las fiestas. A ver, si no he ido a misa porque me he quedado a ver las telenovelas, porque me he quedado a ver el fútbol, porque me quedé a ver aquí una película, pues bien acá, ¿no? Que estaba muy interesante, no, pues bueno, y pues no fui a misa, no comulgué cuando el cuerpo y la sangre de Cristo es lo más importante, y la confesión, bueno, pues tengo que hacer conciencia y bueno, voy a ir. Ahora, cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Les he faltado al respeto con alguna grosería, he tomado dinero que no es indebidamente, bueno, quinto mandamiento, no matarás. Acuérdense que si nosotros creamos un chisme por ahí y por ahí algún pleito muy grave, híjole, pues aquí ya puede suceder alguna otra cosa, hay que tener cuidado. Anotarlo, no fornicarás y bueno, los novios han cometido, han tenido sexo, ¿verdad? Pues bueno, pues confesarlo y tratar de ir dejando de hacerlo, pues hasta que ellos, hasta que puedan casarse. Entonces, el séptimo mandamiento dice, no robarás. Bueno, si he robado, bueno, lo anoto, si he robado. El octavo mandamiento, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Bueno, a quién le he mentido, a quién le he faltado, contra quién testimonié falsamente. El noveno mandamiento, no admitirás pensamientos impuros. El décimo mandamiento, no codiciarás las cosas ajenas. Y acuérdense del décimo primer mandamiento, que es un mandamiento que Cristo nos da. Dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado a ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, ya ustedes haciendo conciencia y haciendo un resumen de sus pecados, cuando nos presentamos ya en el confesorio ante el sacerdote, ¿verdad? Él va a decir, Ave María Purísima, y nosotros contestamos, sin pecado concebida. Dime tus pecados, hijo. Entonces ahí ya nosotros decimos concretamente el pecado. Me acuso que robé. Me acuso que hablé mal de las personas, me acuso que tuve sexo con mi novia, me acuso que cometí adulterio. Así de rápido, para que nosotros podamos dar oportunidad a nuestros hermanos cristianos, que también puedan confesarse, porque muchas veces no sabemos cómo confesarnos y empezamos a hacer una historia tan larga que no permitimos que los demás tengan la oportunidad de confesarse, y es lo que pues va perjudicando en el momento de la confesión, ¿verdad? No dando la oportunidad a nuestros queridos hermanos. Recuerden que también cuando vamos a hacer ya una confesión es porque ya tenemos un corazón contrito, arrepentido. Y una vez que ya estamos arrepentidos, vamos conscientemente sabedores de que no podemos volver a cometer ese pecado, ¿sí? Vamos conscientes. Si volvemos a cometer ese pecado, bueno, pues nos volvemos a confesar. Para eso Dios dejó a los sacerdotes en la confesión, para poder realizar ese perdón de pecados. El sacerdote, cuando nos confesamos, nos los va a perdonar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Va a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te perdono los pecados. Ok. Entonces, mis queridos hermanos, es lo que yo les comentaba, que hacer un resumen de lo que nosotros vamos cometiendo esos pecados y confesarlos concretamente para dar oportunidad a nuestros demás hermanos. Y debemos ir conscientes de que ya vamos a dejar de cometer esos pecados. Debemos de llevar ese propósito, esa es la palabra que buscaba. Debemos de llevar ese propósito de dejar de cometer los pecados. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga a todos. El Espíritu Santo les dé mucho amor, mucha sabiduría y les dé mucho entendimiento, para que ustedes puedan también enfrentar esos pecados. Ese pecado hay que enfrentarlo, es lo que también quería decirles, que hay que enfrentar ese pecado. Si tuvimos el valor de cometerlo, pues también vamos a tener el valor de confesarlo. No es difícil, es fácil. Si hemos hablado mal de alguna persona y decimos, Padre, me acuso que he hablado mal de una persona, el sacerdote lo que nos dice, hijo mío, recuerda que de lo que habla la boca está lleno el corazón. Y entonces pues nosotros pues vamos a salir limpios, vamos a sentirnos felices, liberados del pecado, no estamos ya esclavizados al pecado, y ustedes van a sentir una diferencia enorme. Miren, yo tuve una experiencia. Oré con una persona que no era católica, un hermano separado, ¿verdad?
Y entonces él en la oración le dijo a Dios: Señor, perdóname mis pecados, porque todas las veces que yo me he confesado directamente contigo, los pecados me vuelven y me dan vuelta en la cabeza. Entonces, mis queridos hermanos, yo, como les digo, no sirve esa confesión directamente con Dios, porque Cristo dejó un mandato a través de los hombres en la tierra, ¿verdad? Ustedes confesarán su pecado, como lo dice también aquí en Hebreos. A ver si rápidamente se los leo. Hebreos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. A ver, vamos a ver Hebreos 5, que aparezca aquí. Dice, versículo 5 del 1 en adelante, dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Pero es por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Por eso les digo, mis queridos hermanos, que el sacerdote es un hombre, una persona igual que nosotros, pero tiene el espíritu de santidad para perdonar los pecados. Y como también es un hombre pecador como nosotros, también tiene sus detalles, ¿verdad? Pero también se van confesando. Ellos también tienen la capacidad de comprendernos a nosotros, porque si Dios pusiera un ángel impecable a confesar, tengan la seguridad de que nos condena, porque va a decir: yo no cometo lo que tú estás haciendo. Entonces, qué mejor que tenemos un sacerdote que es un ser humano, una persona que nos va a comprender, que nos va a entender y nos va a dar la solución en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que Dios les cuide y les bendiga. Reciban un cordial saludo.